En 1, 39, 40. Muy bien. Antes de comenzar, ¿alguna duda, jóvenes? ...31 de mayo. Ah, hoy es el último día de mayo. Ya se acabó mayo. No lo puedo creer. Este semestre se fue muy rápido, ¿no? ¿O es mi impresión? Ok. A ver, entonces estábamos trabajando. Déjame ver en qué observación nos quedamos. Nos quedamos en la observación número 3. Es el criterio del cociente para convergencia de series de potencias. ¿De acuerdo? Ok. Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar a partir del criterio de la observación número 4. Que dice lo siguiente. Me voy a ir un poco más rápido porque el día de hoy ya quiero resolver una ecuación por este método. Claro, si hay alguna duda, pues ya me preguntan, ¿sale? Bueno, observación número 4. ¿Allá en casa ya se escuchan y ven? Sí, profe. Ok, de acuerdo. Observación o recordatorio número 4. Si la serie de potencias converge en x igual a x1, este converge absolutamente para todos los x centrados en x0 y con un radio de tamaño, valor absoluto de x1 menos x0. Y si diverge en el punto x igual a x1, entonces diverge para todo punto que se encuentra más alejado que el radio valor absoluto x1 menos x0. Eso se entiende mejor como un dibujo, ¿verdad? Entonces voy a hacer un dibujo para ilustrar este hecho. Entonces, fíjense, por ejemplo, miren, aquí, por ejemplo, bueno, no importa. Aquí que esté, por ejemplo, x0, ¿sí? Y por aquí que esté x1. Perfecto. Entonces, lo que me dice el teorema es que si mi serie de potencias converge en este valor, en x1, entonces la serie de potencias va a converger en este conjunto, donde este conjunto está definido como todos los puntos, tales que la distancia de x0, tal que la distancia de x0 a un punto x es menor que el valor absoluto de x1 menos x0. Es decir, fíjense, este valor que está aquí, ¿quién es? x1 menos x0 es una distancia, ¿no? Es el valor absoluto, ¿no? Es esta distancia que está aquí, en valor absoluto. Esta distancia es x1 menos x0. ¿De acuerdo? ¿Sí, chavos? Entonces, el teorema dice, si converge en este punto, entonces converge en toda la región, definida por todos los valores de x, tales que su distancia medida desde x0 es menor que esta distancia. ¿Sí, sí queda claro o no? ¿Sí, chavos? Aquí le voy a poner abierto. Entonces dice lo siguiente, fíjense, a ver. Entonces, si converge en x1, entonces converge en el área, no sé cómo llamarle, sombreada, ¿no? No sé cómo llamar. Sombreada, aquí, en el interior de en esta región. ¿Ok? Le voy a poner región.
Ahí está. ¿Alguna duda? Y si no converge aquí, si no converge en X1, entonces no converge en el complemento, no converge acá. Ahí diverge. ¿Sí queda claro? ¿Sí, chavos? ¿Dudas? ¿No? ¿Todo bien? Bueno. Y luego dice, existe un número no negativo, ρ, llamado el radio de convergencia, tal que la serie de potencias converge absolutamente en esta región. Esa región que es, fíjense, otra vez, miren, son todos los X, tales que su distancia medida desde X0 es menor que ρ. ¿Me explico? O sea, tómate aquí, otra vez, tómate aquí este punto X0, y ahora ρ es el radio. O sea, en este teorema anterior, ρ es como si fuera X1 menos X0. ¿Me explico? Pues tómate X0 y luego tómate el radio, un radio ρ. Entonces, todos los puntos que están aquí a una distancia menor que ρ, medida desde X0, ¿verdad? ¿Verdad? Me está diciendo que ahí converge absolutamente. ¿Verdad? Otra vez, a ver. Dice, existe un número no negativo ρ llamado el radio de convergencia tal que la serie de potencias converge absolutamente, ¿verdad? Para valor absoluto x menos x0 menor que ρ. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Sí me entienden? Y diverge, pues, en lo contrario, ¿no? ¿Sí? Diverge para x menos x0 mayor que ρ. Si la serie, para una serie que converge solo en un punto x0, decimos que el radio de convergencia es 0. O sea, solo converge en ese punto. ¿Sí? Y si la serie converge en todos lados, pues decimos que el radio de convergencia es infinito. ¿Vale? Eso no lo dice aquí, pero ahorita lo escribo. A ver. Ahí está. ¿Sí? ¿Sí quedó claro, jóvenes? Si ρ es mayor que 0, entonces el intervalo definido por esta desigualdad es llamado el intervalo de convergencia. Y este es indicado con las líneas, no sé, las rayitas, ¿no? Con el asurado, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí tengo x0, tengo el radio de convergencia. Noten que es simétrico. Entonces, en todo este interior, ¿verdad? Es la región de convergencia. Quiero que el conjunto, ¿verdad? Definido por por el abierto, digamos, ¿no? El conjunto abierto, que es el complemento, ahí diverge. Y aquí una cosa interesante es que quién sabe qué pasa en la frontera. Las fronteras se tratan aparte, ¿no? Son sutiles. ¿Sí, jóvenes? Usualmente requieren un análisis aparte, un análisis puntual. ¿Me explico? O sea, ¿cómo le haces para saber qué pasa en la frontera? Tienes que averiguar la convergencia explícitamente para x igual a x0 más ρ o x igual a x0 menos ρ. Así, directamente. Ajá, ¿sí me entienden? O sea, evalúas x ahí en los puntos frontera y luego aplicas, por ejemplo, el criterio del cociente o algún otro criterio para convergencia de series. ¿Sí, jóvenes? Pero entonces la moraleja es que en la frontera se verifica a mano. ¿Ok? Y dice aquí, dice, las series pueden o no converger o diverger cuando ρ menos ρ0 es igual a ρ.
que son en los puntos frontera. ¿De acuerdo? Ok. Aquí a lo mejor vale la pena hacer un ejemplo antes de llegar a este otro concepto. ¿Ya? Entonces voy a... Ahí está ya. Okay. Bueno. Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? De los que vienen aquí propuestos. Por ejemplo, para encontrar el radio de convergencia. Y, a ver, por ejemplo, voy a elegir el ejercicio 3, que dice sumatoria desde 0 hasta infinito, x a la 2n, entre n factorial. Ahí está. Entonces dice, el problema dice, determine el radio de convergencia. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos para determinar el radio de convergencia? A ver, los escucho. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Criterios, ¿no? Criterios de convergencia. ¿Qué criterio les recordamos? Pues el cociente, ¿no? ¿Me explicó? Pues a ver, apliquemos la prueba del cociente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos el término n más 1, o sea, va a quedar aquí x a la 2n más 1 entre n más 1 factorial, y eso dividido entre el término n, que sería aquí x a la 2n, n factorial, valor absoluto de esto, y luego el límite cuando n tiende a infinito. Ahí está. Y esto que está aquí me da límite cuando n tiende a infinito de ¿cuánto? De x cuadrado, ¿sí o no? Entre n más 1. Así. Revísalo, por favor. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí, jóvenes? Sí. Bueno. ¿Y cuánto vale ese límite? Cero. ¿Y ahora qué hago? Ahora aplico el criterio. Si este límite, ¿qué debe de cumplir este límite para que converja? ¿Cómo tendría que ser esto? ¿Qué dice el criterio? Si el límite del cociente es menor a 1, exacto. A ver, entonces menor que 1, converge. Pero además noten que es menor a 1 para todo x. Pues porque el límite dio 0. Pues se cumple para todo valor de x. Por lo tanto, ¿cuál es el radio de convergencia? Infinito. ¿Verdad? Ahí está.
Radio de convergencia infinito. ¿Sí, chamacos? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Me siguen? ¿Sí me siguen o ya valieron? ¿Eh? ¿Iván? ¿Sí, chamacos? Bueno. ¿Quiere otro ejemplo o ya? ¿Otro ejemplo? Uno difícil, ¿pero para qué? ¿Uno de secundaria? A ver, vamos a ver si el 6 o el 7. Déjenme ver. A ver, uno de secundaria. A ver, el 7. Pues es que la diferencia debe ser el álgebra. Sumatoria desde 1 hasta infinito. Menos 1 a la n, x cuadrado. X más 2 a la n. Entre 3 a la n. Ahí está. A ver, radio de convergencia de esta cosa. ¿Sí? A ver, váyanle pensando mientras se me contesta esta llamada. Yo solo sé que existe eso. Mira, voy a demostrar primero que es única y después que existe. ¿Lo aceptas? Tienes para una versión del año de Carlos, ¿no? 1976. Bueno, ya vamos a hablar. No debí pedir esto. Bueno, creo que sí. Sí, lo veía, pero
Solo va en aquí. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio? No, No, Marco, hazme caso. no, es que 2:42. ¿Por qué? Balón. Ah, no, es en mi oficina. Yo le dije, un tipo, no sé qué cosa. No, es que ya practiqué lo antes. ¿Cómo que 2:42? Pero entonces, ¿cuánto les dio? A ver si están trabajando o no. ¿Ya les dio algo? ¿Ya llegaron algo? ¿Allá en casa ya llegaron algo? Ah, su mecha, se borró. Ah, pero el internet sacó. ¿Cómo van en casa? ¿Ya encontraron el radio de convergencia? Jóvenes, ¿se escuchan allá en casa? Ahí está. Sí, ya encontró el radio de convergencia. ¿No? A ver, vamos a meterle mano, ¿no? A ver, ustedes ya deben ir más adelantados que yo, ¿no? A ver, límite
A ver, este va a estar más largo, ¿no? A ver, límite cuando n tiene infinito. Ajá, n, menos 1 a la n más 1, n más 1 al cuadrado, x más 2 a la n más 1, entre 3 a la n más 1, ¿de acuerdo? Y luego aquí me va a quedar 3 a la n, ¿verdad? Multiplicación. Aquí menos 1 a la n, n cuadrada, x más 2 a la n, así, ¿verdad? Y esto que está acá es el límite cuando n tiene infinito de, a ver, vamos a ver, ¿qué se muere aquí? Queda un menos 1, ¿no? Sí. ¿Sí? Ahí voy, espérame. Ok, a ver, ya voy a escribir, ¿no? A ver. Sí, pero de todas maneras voy a escribir el menos 1, ¿no? Para que no se vea como que, digo, sí es verdad bajo el símbolo de valor absoluto, pero bueno. Ajá. Y queda aquí un n más 1 sobre n, ¿verdad? Al cuadrado. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Y luego me queda aquí un 3. ¿Así? Es que es un tercio, ¿no? ¿Me falta un x más 2? Sí, ya, ¿ese es el resultado o no? Bueno, entonces, esto sería un tercio del valor absoluto de x más 2. ¿Sí o no? ¿Todos de acuerdo? Ok. Ok. Y quiero que converja. Esto es, otra vez se volvió a... Es que se está desconectando. O sea, ya no tarda ahorita en segundos en que se vaya. Ahí se está. El Mandaloriano. Y el Darth Vader también. Ahí va de nuevo. A ver, perfecto. Ya está. Eso es para que converja, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esto es lo mismo que escribir x menor que 3, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y esto implica que va a ser que el intervalo de dónde. Ajá. A ver, vamos a ponerlo así. A ver. X más 2 menor que 3, mayor que menos 3, ¿verdad? Que significa que X es mayor que menos 5. Sí, ¿no? Ajá. Y luego, y menor que 1. ¿Sí o no? ¿Todos de acuerdo? O sea que, sí, a ver, pero fíjense, además, yo podría poner x0 igual a menos 2. Ajá. X0 igual a menos 2. Y el rayo es 3. ¿Sí entenderán? Ajá, entonces, a ver, aquí sería como por aquí sería el 1. Y este punto abierto, a ver, aquí que sería 1, ¿verdad? Dijimos 1 y acá sería menos 5, exacto. Así. Y ahí está. Entonces, x0 es menos 2 y ρ es 3. ¿Sí o no? Chéquenlo, por favor, chéquenlo. ¿Sí, de acuerdo? O bien, fíjense, o bien pudimos haber hecho lo siguiente. A ver, de aquí, miren. De aquí, ¿cómo podemos llegar acá? Pudimos haber escrito x igual a menos x, ¿verdad? ¿Sí, no? X igual a menos x.
y luego con valor absoluto me queda x menos 2, valor absoluto menor que 3. ¿Sí ven? Pero se involucró un cambio de variable y luego utilizar el valor absoluto. ¿Sí? ¿Sí quedó claro o no? O bien hacer el pequeño análisis, ¿no? Y llegar. ¿Sale? Bueno. Ahora, la clase pasada ya vimos que dentro de este dominio de convergencia, la serie de potencias converge y hasta se puede hacer la gráfica, ¿verdad? Y pueden pensar, a esa gráfica, pueden pensar como que viene de una función de una variable real. ¿Sí? Entonces, tiene todo el sentido la siguiente afirmación. Si esta serie de potencias con coeficientes A y esta serie de potencias con coeficientes B convergen a funciones f y g, respectivamente, para la misma región de convergencia, y si no es la misma región de convergencia, tómate la intersección. O sea, ¿sí me explicó? O sea, la región de convergencia de la serie de potencias con coeficientes A y la región de convergencia con coeficientes B no tienen por qué ser la misma. Es lo mismo que, por ejemplo, con el dominio de una función es continua. Pues no tiene por qué coincidir los dominios, ¿de acuerdo? De hecho, cuando uno calcula el dominio de una suma, el dominio de una multiplicación, uno se tiene que fijar en la intersección. ¿Están de acuerdo? Cuando uno se fija en el dominio de continuidad de una división, uno se fija en la intersección y le quita uno de los puntos donde el denominador muere. ¿Verdad? ¿A qué pasa lo mismo? O sea, no tiene por qué ser el dominio de convergencia de una serie de potencias y otra serie de potencias, no tiene por qué ser el mismo. Tómate la intersección. Y si la intersección es no vacía, o sea, si intersecta, que intersecte significa que es no vacía. ¿Sí me explico? Entonces, si los dominios intersectan, eso me define un dominio común, ¿verdad? Y yo puedo hablar de un radio de convergencia, ¿verdad? Y entonces tengo las siguientes afirmaciones que son verdaderas dentro de este dominio de convergencia. ¿Sí? ¿Se me explicó? Dice, las series pueden ser sumadas, otra vez murió. Sumadas o restadas, ¿sí? Y la suma y la resta va a converger. Aquí va de nuevo, pero se volvió a morir. No sé por qué se murió. Ahí está. ¿Sí me entiende lo que digo? Ya, ahí está ya. Ahí está. Entonces, si las dos convergen, entonces la suma está bien definida en el mismo dominio de convergencia, ¿vale? Y como tiene la misma base, digamos, se factorizan esos términos y los coeficientes de la suma están dados por esto, suma o resta. ¿Sí me explico? ¿Sí, todos de acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Ok. Perfecto. Entonces, siguiente observación. Creo que ahí no se ve. Está muy chiquito, ¿verdad? Sí, lo voy a copiar por acá. Cortar. Ahí está. O sea, no solamente se pueden sumar y restar, también se pueden multiplicar. ¿No? Todo dentro de este dominio de convergencia. ¿Ok? Entre la intersección de los dominios. Si es que intersecta. Y aquí lo interesante es lo siguiente, que la multiplicación de series de potencias es otra vez una serie de potencias. Y la pregunta que me queda es, ¿cuánto valen los coeficientes CN? Entonces, es fácil probar
mediante la propiedad distributiva, ¿verdad? Que los coeficientes Cn están dados por esta expresión que está aquí. ¿Sí lo ven? ¿Cómo se llega acá? Pues muy fácil, ¿no? Pues factorizas los términos de grado 0, grado 1, grado 2, etcétera. Y se puede demostrar que el término de grado n, ¿no? El coeficiente del término de grado n, pues está dado por esta expresión. ¿Sí queda claro? ¿De dónde viene esto? Pues, propiedad distributiva y de factorizar los términos de la base, ¿no? ¿Sale? Eso es fácil. Y también se puede hacer para la división. Y aquí pues es un problema igualmente interesante, ¿no? Saber cuánto valen los dn. ¿Sí? Y resulta que los dn's, pues digo, también se pueden obtener. Y una manera de obtener los dn's es, pues, acordarte cómo se define la división. ¿Sí? La división es lo que me dice cómo es el concepto de división, ¿no? La definición de división, cómo se obtienen estos dn. De hecho, déjame ver qué dice ahí. Dice, en muchos casos los coeficientes de n pueden ser fácilmente obtenidos, dice, por igualar coeficientes en la siguiente relación, ¿sí? Dice, y también en el caso de la división del radio de convergencia, es la serie de potencia resultante que puede ser menor que ρ. O sea que hay que tener cuidado con el radio de convergencia. ¿Por qué? Porque en la división puede ser que haya punto cero y ahí pues, hay que quitárselo, ¿no? Entonces puede ser que en la división se altere el ρ. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Pero miren, a ver, nada más les comento esto y ya. Fíjense, a ver. Los F tienen coeficientes A. Los G tienen coeficientes B. Entonces me gustaría saber cuánto valen los coeficientes D. Es muy fácil, muy fácil, fíjense. A ver. ¿Cómo se define la división? ¿Cómo se define A entre B? ¿Qué cosa es C? Es A. Exacto, es correcto. ¿Ya vieron? Entonces, ¿cómo le hago para encontrar eso? Tengo que encontrar un número C tal que cuando yo lo multiplico por B, me da A. O sea, por eso la división pues, no es una operación nueva. ¿Están de acuerdo? Por eso la resta no es una operación nueva. Hasta la suma y la multiplicación y se acabó. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿cómo encuentras los Ds? Pues tienes que encontrar coeficientes D tales que cuando los multiplicas por los Bs, te dan los As. Y puedes utilizar esta relación incluso. ¿Cómo se hace en la práctica? Pues tienes que hacer la manita, ¿no? ¿Sí que lo aprovechamos? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Ok, bueno, todas son observaciones babosas. Vamos en la ¿qué? La 7. A ver, la 8. ¿Qué le pasó? A ver, la 9. Dice, la función f es continua y tiene derivadas de todos los órdenes en este dominio de convergencia, ¿no? Aquí es un ρ. ¿Sale? Aquí es ρ. No sé, quieren que... Aquí salió cortado ¿cómo se llama? Salió cortado. ¿Quieren que lo deje así o lo vuelva a cortar? ¿Sí se ve? Así lo voy a dejar. Salió un poco cortada la letra. Y de hecho también aquí, ¿no? Dice es un that is. ¿No? ¿Qué es? Bueno, ahí está, ya lo completé. Dice, la función f es continua y tiene derivadas de todos los órdenes en este dominio de convergencia. ¿Sí? Además, f', f', etcétera,
Dice, pueden ser calculados derivando término a término de las series. Es decir, si tú tienes f, acuérdense que f, ¿cuánto vale? A ver, vale a0 más a1, x menos x0, más a2, x menos x0 al cuadrado, más a3, x menos x0 al cubo, etcétera. Lo que me dice esto es que puedes obtener los términos f', f', etcétera, derivando término a término. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la derivada de A0 pues es 0, ¿no? La derivada de A1, x menos x es A1. La siguiente derivada es 2 veces A2, x menos x0, ¿no? 3A3, x menos x0 al cuadrado, etcétera. Y de esa manera obtenemos esta expresión, la cual en términos de notación de sumas se puede escribir así. Lo mismo para x, para f', ¿sí? Etcétera, etcétera. Y así sucesivamente. O sea, eso lo podemos hacer así, ¿ok? Pero aquí lo interesante, y eso no es obvio, este paso sí que no es obvio, dice que cada una de las series converge absolutamente dentro del dominio de convergencia. Eso sí que no es obvio. ¿Sí? Eso sí que no es obvio. Y claro, se volvió a ir, ¿no? A ver. Ah, y creo que ahora sí se murió todo. A ver. Espérame tantito. Voy a ver a qué red está conectada. Ah, pues claro. A ver, ahí voy, jóvenes, porque se vuelve a desconectar. A ver, yo esperé que ella no fallara. Ahí está. Ahí está ya. Ya se ve de nuevo, ¿verdad? Ok. Jóvenes, ¿alguna duda? Entonces, ¿sí quedó claro? Entonces, eso sí que no es obvio, ¿eh? Que se puedan derivar y que las derivadas converjan. Eso no pasa en general. Eso en general no pasa. Con series de Fourier esto es falso. ¿No? Con series de Fourier eso es falso. ¿Sí? Entonces, esta parte sí es esto no es obvio. Dice, cada una de las series converge absolutamente. Absolutamente. Son las series de concentrada, ¿no? Es correcto. Eso es lo que no es obvio que converge. ¿Me explicó? Sin embargo, y también es altamente no obvio que las integrales no tienen problema. O sea, puedes integrar término a término. ¿Sí? Y la integral de la serie de potencias converge, obviamente, hasta la constante, ¿no? Hasta la constante de integración es convergente. Pero en las series hay ejemplos donde la serie converge, pero sus derivadas no convergen. Estoy hablando de series de Fourier. ¿Sí? Y así, hay muchos. Por ejemplo, tómate la serie de Fourier de 1. ¿No? La serie de Fourier de 1 de coseno, convergente en el interior de cierto intervalo, y su derivada no converge. Hay ejemplos, ¿no? O sea, nada más se los digo así con cultura general. ¿Sí? Entonces, el problema es con la derivada. La integral no tiene ese problema. ¿Ok? Pero bueno. Y luego, a ver, 9. Dice, el valor AN, dice, el valor de AN está dado por esta expresión que está aquí. Y esa expresión que está ahí, bueno, pues ya todos ustedes la conocen, ¿no? ¿Verdad? Dice, la serie es llamada, es aquí no es D. Ese D no me gusta, ¿no? Ese D. Es como un sí, ¿no? Si el valor de AN está dado por esto, entonces las series son llamadas series de Taylor de la función, ¿no? Alrededor del punto X igual a X0.
¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Y esto es para lo que se llaman como las funciones analíticas, ¿no? Que ahorita lo voy a escribir. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, voy a escribir esto. Ahí está. Ah, ¿qué pasó? Ahí está. Ok. Dice, si la sumatoria de ANX menos N es igual a sumatoria con BN para todo X, entonces, pues, AN es igual a BN, ¿no? Acuérdense, piensen esto como álgebra lineal de dimensión infinita, ¿no? Entonces, estoy igualando este vector con este vector, ¿sí? Los dos vectores son iguales y solo si sus coeficientes son iguales. Piensen a esos términos como las bases, ¿vale? Piensen así lo pueden pensar. Entonces, los coeficientes son iguales para todo n, ¿no? En el conjunto de índices. En este caso, n desde 0 así hasta infinito. En particular, otra vez lo mismo, miren. Tienes un vector idénticamente 0. Pues un vector igual es el vector 0, ¿no? Los dos vectores son iguales, otra vez sí, solo así sus coeficientes son iguales. No significa que A0 es igual a 1, igual a 2, etcétera, etcétera, y todos igual con 0. ¿Sí, chavos? Como les digo, piensen esto con términos de álgebra y dimensión infinita. ¿Sí? ¿A qué se quedó esta clase? Ah, perfecto, porque quiero resolver ya una ecuación. Ya me aburrió esto. Dice, una función f que tiene serie de Taylor alrededor del punto x igual a x0, con radio de convergencia ρ mayor que 0, decimos que es una función analítica. ¿Sí? En x igual a x0. ¿Sí, jóvenes? ¿Sí? Entonces, ¿sí entienden el concepto de qué es una función analítica? ¿Sí? Una función analítica, pueden pensarlo así, como de una definición. Una función analítica es aquella que tiene serie de Taylor. Y obviamente que converge, ¿no? Entonces, según las proposiciones o enunciados 6 y 7, si f y g son analíticas en el punto x0, yo puedo definir la suma, la multiplicación, ¿sí? Etcétera. Y el resultado también es analítico en x igual a x0. Con los detalles finos, ¿no? Por ejemplo, en la división, pues le tengo que quitar los puntos ceros del denominador, etcétera, etcétera. ¿Sí, jóvenes? Entonces, bueno, miren, básicamente ahí termina ya el repaso. ¿Sí? Sí, no va a ser un repaso, ¿no? Porque son cosas que ya aprende uno, ¿no? ¿Dónde hacen unos series de Taylor? En la secundaria, ¿no? ¿No hicieron series de Taylor en la prepa? Sí se hace en la prepa, claro. Pero sí se ve, ¿no? Yo sí recuerdo haberlas visto en la prepa. Las clásicas, las de seno, coseno, la exponencial, esas tres. ¿Son esas tres? ¿Nunca las vieron? ¿Se transformó, hijo? Chale ganas, ¿no? Utiliza esa memoria. Bueno, pero sí saben construir las series de Taylor ya. La de seno, coseno, todas las clásicas, ¿no? ¿Sí lo saben hacer ya o no? ¿No? ¿No sabe, ¿se lo sabe? ¿No? A ver, si no saben hacerlas, tal vez sea el momento de sus vidas, ¿no? Sobre todo porque, bueno, lo vamos a ocupar, ¿no? A ver, entonces, fíjense, ejemplo. Déjeme hacer tres ejemplos que los voy a usar. ¿Sí? Cuando el punto x0 vale 0, se le llaman series de Maclaurin.
¿Cierto? ¿O no? Cuando X0 vale 0, se le llaman series de Maclaurin o Maclaurin, no sé. Maclaurin. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? ¿No? ¿No? No, nada de eso. Bueno, a ver. A ver, si X0 es igual a 0, entonces, las series de Taylor se llaman series de... ¿Usted tiene ahí la palabra? No sé si le... Maclaurin. ¿Así? ¿Quedó como qué? ¿S minúscula? Es Maclaurin, así como una Maclaurin. Sí, ¿no? Sí es así, ¿no? Maclaurin. O sea, ¿está bien escrito o está mal escrito? Ah, ya entendí. O sea, usted dice que es S minúscula. ¿Y esta otra? ¿También es minúscula? ¿Son minúsculas las dos? A ver, espérenme. Ah, sí, es cierto. O sea, no es Mac, no, o sea, no es como McDonald's. ¿Verdad? Así, ¿no? ¿Verdad? Como Maclaurin. ¿Verdad? Como Macarenco. Bueno, a ver. Fíjense, vamos a hacer las series de Maclaurin de la exponencial. Entonces, ejemplo. Ejemplo, a ver, tómate f de x igual a e a la x. Acuérdense, en x, 0 igual a 0. ¿Sí? Por simplicidad. Necesito todas las derivadas, ¿no? Pues, en este pues, es obvio, ¿no? ¿No? ¿Sale? Si yo les dije que iba a ser el ejemplo baboso, ¿no? O sea, no hay ejemplo más baboso que este, ¿no? ¿Verdad? Y luego tengo que evaluarlos en 0. ¿Sale? O sea, ya que tengo esto, ahora todo tengo que evaluarlo en 0. ¿Y cuánto me da? 1, 1. Ahí está, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, e a la x es igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, que es 1 entre n factorial, f, la derivada enésima, ¿no? Aquí evaluada en x0, x menos x0 a la n. Sustituimos y me da entonces que esto es sumatoria desde 0 hasta infinito de x a la n entre n factorial. Y esto es la representación de la función exponencial en esta base x a la n. ¿Verdad? ¿Sí me entienden? ¿Sí? Y además también podemos investigar su convergencia. ¿Sí? Entonces, a ver, investiguemos su convergencia. Convergencia. Es el límite cuando n tiende a infinito, ¿de cuánto? N más 1, ¿verdad? N más 1 factorial. N factorial x a la n. Así, ¿no? Y esto que está aquí es el límite, ¿verdad? Cuando n tiende a infinito, del valor absoluto de 1 entre n más 1, x. Así. Chéquenlo, por favor. ¿Sí o no? ¿Y esto cuánto vale? 0. Y 0 es menor que 1. ¿Verdad? Exacto. Esto es menor que 1. Bueno, a ver, esto es menor que 1 para todo x. Por lo tanto, ¿cuánto vale el error? Vale infinito. O sea que esta serie converge en todos lados. ¿Sí? Esta serie, jóvenes, o sea, eso es una serie formal, ¿no? Es una cosa formal de la exponencial. Una representación de la exponencial. Y con esta serie, y con la definición del producto, o sea, si tú defines cómo es el producto de la X, tú puedes hacer cosas bien padres con esto. Miren, a ver, nada más es cultura general, ¿eh? Nada más para que se emocionen.
¿Han escuchado alguna vez hablar de la exponencial elevada a una matriz? Exponencial elevada a una matriz. Bueno, su definición es 1 sobre n factorial, la matriz elevada a la n, desde 0 hasta infinito. ¿Sí? ¿Sí, Zafat? ¿No? Sí. Bueno, ese es un tema que se ve así con profundidad en cuando uno ve grupos de Lie. Grupos de Lie grupos. Lie grupos. Sí, no, ese no, ese es otro Lie, ¿no? Es otro, ¿no? ¿No? Ese es Sophus Lie. ¿No? ¿Ah? ¿Qué le pasó a todo? Ah, se fue. Sí. ¿Sí me entienden? Sí. Entonces, podemos hacer cosas raras con esto, ¿no? De hecho, en álgebra de Lie hay una cosa que se llama el mapeo exponencial, que es un mapeo que va a algo que se llama, es un mapeo que va a algo que se llama el álgebra de Lie al grupo de Lie. Y esto me sirve para encontrar grupos. ¿Y por qué quiero encontrar grupos? Porque quiero encontrar grupos de simetrías, quiero encontrar los grupos de simetría de una ecuación diferencial, porque quiero encontrar, en fin, distintas cosas que tienen que ver con la teoría de grupos. ¿Sí? En particular, los grupos de Lie tienen dos estructuras. Tienen una estructura topológica y tienen una estructura suave. O sea que tienen, matemáticamente, tienen algo que se conoce como una estructura de espacio topológico. Más aún, tienen estructura de variedad diferencial. ¿Sí? Y además tienen estructura de grupo. Entonces, son grupos que tienen estructura suave. O sea que son grupos que además puedes derivar. ¿Me explico? ¿Ok? La asignación de multiplicaciones y la asignación de inversos son suaves. Suaves en el sentido diferencial. ¿Ah? Entonces puedes hacer cosas muy locas con esto, ¿no? ¿Sí me entienden? Bueno, muy bien. Y eso es gracias a este concepto, a este que está aquí. Eso me permite hacer eso. ¿Sí? ¿Alguna duda? Perfecto. Siguiente ejemplo. A ver, siguiente ejemplo. Tomen ahora, por ejemplo, g de x igual a coseno de x. ¿Vale? Así los clásicos, ¿no? Y ni modo, pues ahora tienes que empezar a derivar, ¿no? ¿Sí? Menos. Sí, aquí va a haber una alternancia, ¿no? Seno de x y luego bi'prima menos coseno. 1, 2, 3. Seno de x. Aquí note que estoy escribiendo más. Hay una razón, ¿no? Porque la mitad van a morir. Y luego, menos. Si te fijas, es menos, luego más, no, perdón, menos. A ver, es más, menos, más, menos, y ya, cada dos. ¿Sí de acuerdo? Menos, coseno de x. Ahí está, ya con esto lo hacemos. Entonces, g en 0, ¿cuánto vale? 1. G' en 0, 0. G' en 0, menos 1. 1, 2, 3, 0. 4, 1. ¿Sí? La 5, 0. La 6, menos 1. ¿Ya vieron? La mitad son ceros y la otra alterna signos. Más, menos, más, menos. ¿Ven? Bueno, luego aquí viene la serie de Maclaurin. Coseno de x es igual a sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito. ¿De cuánto? 1 entre n factorial. ¿Sí? ¿Y qué términos van a ser 0? De hecho, miren, se las pongo más fácil. Ahorita escribimos la suma. Los que van a ser 0 son los impares, ¿verdad? Entonces, esto va a ser 1 más 0, ¿verdad? Y luego menos 1 sobre 2 factorial. Aquí al 1 lo puedes pensar como 1 entre 0 factorial. ¿Cuánto vale 0 factorial? 1. Más 0
Y luego más 1 sobre 4 factorial. Ah, pero claro, me faltaron los coeficientes, ¿no? Aquí es x cuadrado. Aquí es x a la cuarta. ¿Verdad? ¿Sí me siguen o no? Y luego más 0. Fíjense, es menos, es más, menos, más, sigue un menos. 1 entre 6 factorial, x a la 6, más, etcétera, etcétera, etcétera. Y noten que esto se puede escribir como la sumatoria de los pares. X a la 2n. Empezando ¿de dónde? Desde 0, para que me quede x a la 0, 1. Entonces, sumatoria desde 0 hasta infinito de 1 entre 2 factorial, 1 entre 2n factorial, y luego un menos 1 elevado a la cuánto? A la n. A la n, miren. Cuando n vale 0, es 1. Aquí está. Cuando n vale 1, es menos 1. Cuando n vale 2, es positivo. Cuando n vale 3, es negativo. ¿Ya lo vieron? Entonces, les presento la representación de Taylor de coseno alrededor de 0. X a la 2. Ahí está. Ahora la convergencia, ¿verdad? Sí vale la pena que hayamos invertido tiempo en esto, ¿eh? Y ya la siguiente clase ya lo ocupo ya para resolver una ecuación. Su convergencia. ¿Cuánto vale su convergencia? A ver. Límite cuando n tiende a infinito, ¿verdad? ¿De cuánto? Menos 1 a la n más 1, x a la 2n más 2, ¿verdad? Entre 2n más 2, ¿verdad? Factorial. 2n factorial menos 1 a la n y 1 entre 2, x a la 2n. Ahí está, ¿cierto? ¿Sí o no, chavos? Ahí está. ¿Cuánto me da esto? Límite cuando n tiene infinito, menos 1, x al cuadrado, ¿sí o no? Y abajo me queda 2n más 2, 2n más 1. Y creo que no. Ahí está. ¿Sí o no? ¿Y cuánto vale esto, jóvenes? Cero. Para todo x. ¿Eso qué significa? Que siempre converge. Significa que siempre converge. Significa que el radio de convergencia es infinito. ¿Verdad? ¿Sí? Y solo por completez, ahora les voy a escribir la de seno de x, que no la voy a hacer ya explícitamente. Ustedes la podrían demostrar. Me la voy a fusilar de algún lugar. Aquí está. Entonces, por favor, demuestren. Es muy simple demostrar que la serie de Maclaurin, de la función seno, es sumatoria desde 0 hasta infinito de menos 1 a la n entre 2n más 1 factorial x a la 2n más 1. Ahí está. Es muy fácil demostrar esto. ¿Sí se lo pueden imaginar? Ahí está. ¿Sí, jóvenes? ¿Alguna duda? Bueno, quedan
10 minutos, ¿no? 8 quizás. Tiene clase con el mix aquí, ¿eh? Con el profesor de mix, ¿no? ¿Con quién? Ah, ok. Ah, pues para que los deje ir. Vamos a graficar esto para que vean cómo se ve bien chido, ¿no? Las dos. Entonces, permítame. Detener. Ustedes me dicen cuando ya puedan ver en matemática. ¿Ya se ve? Ok. Ah, dice que no responde. Híjoles. A ver. Espérenme un tantito porque en matemáticas se quedó trabado. Salvar. Lo voy a salvar y también se los comparto, ¿no? ¿Qué es lo que estábamos viendo? Convergencia, ¿verdad? Se le va a poner series de potencia. Oh, está bien mal. Uf, ya no quiero ni escribir. Ah, la que es constante. La que es creciente. Ok, sí, la que es sí. No creciente. No crece ni decrece. Solo es. Bueno, a ver, jóvenes, aquí vamos. A ver, fíjense. Ahí está. A ver, miren. A ver, al igual que la otra vez, voy a graficar, voy a utilizar el manipulate y voy a poner aquí el conjunto de índices desde 0 hasta, no sé, algún valor sensato, no lo voy a poner 1000. Y luego le voy a pedir que me grafique una exponencial a través de su representación en series de Taylor. Entonces aquí le voy a poner sumatoria desde 1, desde 0 hasta el factor K, ¿verdad? Vamos a graficar semicoseno, ¿no? Y ahorita si nos da tiempo graficamos todas las demás. Entonces aquí va un cociente. A ver, fíjense que yo escriba bien las cosas. Aquí es un -1. Sí, porque además ya si tienes una, ya la otra es rápido, ¿no? Aquí es -1 elevado a la n, ¿verdad? A la n. Y luego abajo va otro paréntesis. Es 2n, ¿verdad? Sí, estoy pensando en coseno. Y luego el factorial. Ah, caray. Y se le pone así. Ahí está. Y luego esto por x a la 2n, ¿verdad? X a la 2n. ¿Así?
¿Sí, verdad? Y la variable le voy a poner aquí X. Y lo voy a graficar desde, no sé, desde 4pi hasta 4pi. Ahí está. Muy bien. Aquí vamos. Ahí está. Esa es la aproximación de coseno con un término. O sea, es 1. Pues sí, porque coseno de 0 es 1. ¿No? Sí. ¿Qué es la aproximación de los físicos, ¿no? Alrededor del 0. ¿No? ¿No de acuerdo? Sí, por eso bulleamos a los físicos, ¿no? Sí, pero yo conozco los dos artes, ¿no? Exacto. Y miren, claro. Ahora, hace locuras. Lo que pasa es que no le puse aquí el rango, ¿no? Pues permítanme ahí. Rango. Plot. Aquí está, ¿no? Sí, salió el error, ¿eh? A ver, no pasa nada. Vamos a matar esto. ¿Por qué haces estas tonterías? Bueno, se lo voy a escribir acá abajo. ¿Qué cosa? O sea, no quiero hacer nada. Coma. Miren, se rehúsa a trabajar. Bueno. ¿Dónde? Que eso es una aberración, ¿no? O sea, no quiere hacer caso. Pero mala onda, ¿no? Sí, ¿no vieron un meme ayer que decía que algo de los edificios inteligentes? Ajá. Estaba muy bueno, ¿no? Aquí está, miren. A ver, rango, pues ya está, ¿no? De -1 a 1, ¿no? Ahí está, miren, ya, listo. Fíjense, ya más ven la película y ya se puede ir. Déjame hacerla más lenta. De hecho, converge rapidísimo, ¿eh? Ahí está. Le voy a poner menos. Ahí va. Fíjense. ¿Ve cómo va convergiendo? Sí. Es coseno, sí. En ese rango que grafiqué, de -4pi a 4pi, si ustedes ven que ya no se ve movimiento, es porque ya la convergencia fue muy rápido. ¿Ya vieron? ¿Ya no se ve nada? Si yo le pongo de menos, no sé, 100pi a 100pi, pues se ve nada más cómo se va conformando y ya. ¿Vale? Bueno, no son las sumas derivadas, era la serie de Taylor, ¿no? ¿Sí me explicó? Entonces, bueno, pues ya está. Nos vemos. ¿Cuándo nos vemos? El jueves, ¿verdad? Perfecto. Les voy a mandar el comunicado a todos. El 10. Allá en casa, jóvenes, ¿alguna duda? No, ya nos vemos. ¿Todo bien?
Nos vemos, jóvenes, que estén bien. El 3 es el de análisis, el 15 es el de análisis. Y ahí está. Nos vemos, jóvenes.